Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versículos 9 y 10 en esta mañana. 2 capítulo 12, versículos 9 y 10. Este mismo texto, yo no recuerdo hace cuánto tiempo ya, tuve la oportunidad de leerlo y de predicarlo sin prepararlo a causa de una dificultad de última hora que nos aconteció con el hermano pastor de misiones de la Iglesia Bautista Internacional en ese momento. Sigue siendo el pastor de misiones, pero en ese momento él se enfermó estando aquí en Bucaramanga y no pudo venir a enseñar, y me había dicho que este era el texto a predicar. En esa ocasión vi la mano del Señor dirigiéndonos, no solo a mí, sino a toda la iglesia, para meditar en el mensaje que viene aquí para nosotros. Espero que con el favor del Señor, ahora aún más, Dios nos fortalezca, porque ese es el sentido de esta palabra. 2 Corintios capítulo 12, 8. Versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Voy a repetir esa parte. Y me ha dicho, el Señor le dijo a Pablo, y hoy espero que nos diga a nosotros, a nuestro corazón: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ya Pablo continúa diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi hermana leía Joel capítulo 3, versículo 10. Diga el débil, fuerte soy. Hay una canción antigua que dice así: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver, por lo que ha hecho Dios en mí. Mi pregunta sería, hermana y hermano, amigo y amiga que nos visita hoy con todo el corazón, ¿cuáles son sus debilidades? ¿En qué es débil usted? ¿Cómo trabaja en esas debilidades para hacerse fuerte y superarlas? ¿Y para qué trabaja en esas debilidades si quiere hacerse fuerte y superarlas? ¿Cuál es el objetivo? No solamente qué hace cuando usted es débil, sino para qué lo hace. ¿Por qué quiere ser fuerte? ¿Cuál es el método? ¿Cuál la motivación? Hoy queremos afirmar por la palabra de Dios que la debilidad humana no es un obstáculo para que Dios sobre en el cristiano, sino más bien es lo que Dios usa para glorificarse en el cristiano. De nuevo, la debilidad nuestra como humanos no es un obstáculo o un estorbo para que Dios sobre en nosotros si hemos creído en Cristo, sino que es precisamente lo que Dios usa para glorificarse en nosotros, nuestra debilidad. ¿Cómo hace eso? Sencillamente enseñándonos nuestro Dios que somos débiles, ayudándonos a reconocerlo, y segundo, que Él es poderoso, ayudándonos a aferrarnos a Él y que Él obre en nuestras vidas. Entonces solo dos puntos tenemos en este día: la debilidad humana y Él.
poder de Dios. La debilidad humana y el poder de Dios. Y les pregunté que cómo eran débiles, pues miremos lo que habla aquí de la debilidad humana. Vamos a ir al versículo final que leímos, al versículo 10, y dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y aquí acumula término tras término, palabra tras palabra, vocablo tras vocablo, para transmitir las diferentes formas en que Pablo se veía débil y que nosotros debemos sabernos débiles. Dice: en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y yo diría que somos débiles, humanamente hablando, en lo insultante, limitante, peligroso y angustioso de la vida. De acuerdo a esas cuatro palabras: insultante, limitante, peligroso y angustioso de la vida. Las dos primeras allí, la primera y la tercera allí, afrentas y persecuciones, tienen que ver con respecto a las personas que nos hieren. La palabra afrentas puede ser traducida las insolencias o los insultos, por eso digo insultante. Muchos fuimos levantados en hogares donde no solamente no se nos daban palabras de afirmación, sino que se nos insultaba para motivarnos, con sobrenombres. Tal vez usted fue de los muchos niños que criaron recordándole sus errores, sacándole en cara sus problemas y hasta poniéndole apodos de parte de sus papás o de las personas que estaban a su alrededor. Una vida dura, ¿no? Insultos de personas. Yo he visto padres que le ponen apodos a sus hijos y a algunos les ponen un apodo que es una grosería con el cual ellos mismos se insultan, sobre todo las madres como progenitoras. Yo digo, ¿cómo les pueden decir esto a un niño? En medio de la rabia, en medio del dolor, en medio del problema, la circunstancia, ¿cómo pueden dejarse llevar tan fácilmente? Muchos de nosotros fuimos levantados tal vez sin padre, o tal vez sin madre, o tal vez sin los dos, y más fácilmente podíamos ser insultados o heridos por los que estaban a nuestro lado, porque no teníamos quien nos defendiera. Yo doy gracias al Señor por la vida de mis papás. No son perfectos, pero los tuve y los tengo todavía. Pero muchos de nuestros hermanos en la fe y de aquellos que están viniendo a conocer al Señor vienen de una vida muy dura. En estos días una hermana reconocía que ella tal vez tiene poco umbral al dolor, porque por el contrario ella no fue insultada, ella fue muy amada y muy querida. Pero como siempre pasa en este mundo, los seres humanos, si tenemos mucho de lo malo, terrible, y si tenemos mucho de lo bueno, también. Entonces ella creció tan amada y tan querida, y entonces cuando medio le hacen una cara que no es, le ponen una expresión que no, y sobre todo le menosprecian, y sobre todo si no le agradecen, se carga en su corazón. Y hablábamos de eso en clases de teología y hablando sobre la Biblia, porque Dios no quiere simplemente que tengamos conceptos, sino que abramos nuestro corazón. La vida es insultante, es de afrentas, pero también, mira la tercera palabra, en persecuciones. Es peligrosa. Hay gente que se enamora de uno, dijo alguien por ahí. Hay gente que lo ve a uno y le pone el ojo, pero no para ayudarlo, sino para perseguirlo. ¿No le ha pasado nunca? Y uno dice, pero ¿qué le hice? ¿Y por qué tanto? Pues, hermanos, eso pasa muy seguido y más de lo que ustedes piensan en la vida de las personas. Pero también la vida es limitante, porque dice hay necesidades. Nunca tenemos todo lo que quisiéramos, ni siquiera los ricos y famosos. Siempre algo les falta. Incluso cuando tienen el dinero habido y por haber, les falta algo. De hecho, las propagandas de tarjetas de crédito, sobre todo aquí en Colombia, apelan a eso. Esto, el amor de tus padres, esto, la compañía de tus hijos, no se puede comprar. Para lo demás, toma tu tarjeta para que lo compres. Porque hasta el más rico, hasta el más lleno de recursos, está carente de algo. Hace muchos años que escuchaba yo al pastor Adrian Rogers, dice que un día en un barrio muy
adinerado, Dios lo vio acercarse a una casa muy hermosa, tocó, eso era una cosa larga para llegar a la puerta, se encontró al fin con el dueño de la puerta, de la casa, que salió a la puerta, cosa rara, no salió un ayudante, un siervo, y el hombre le empezó a evangelizar y él le dijo, no se preocupe, no me hable a mí, háblele a otros, porque yo tengo casa, tengo esposa, tengo una familia, tengo bienes, tengo riqueza, estoy bien. Y él le decía, pero ¿se sabe, amado? ¿Usted es feliz? Le estoy diciendo que tengo bienes, que tengo casa, que tengo esposa, que me respetan, que me valoran, que tengo de todo. Y él le dijo, pero ¿se sabe, amado? ¿Usted es feliz? ¿De verdad? Le acabo de decir que tengo esto, que tengo aquello, que tengo lo otro. Y él le dijo, ¿realmente usted tiene felicidad, tiene satisfacción en su corazón? ¿Se sabe, amado, y es feliz? Y él le dijo al final, no, la verdad no. Siempre nos falta algo, ¿no? Siempre falta ese centavito para el peso. Claro, aquí preferiblemente, o más bien primordialmente, Pablo habla de necesidades económicas o físicas, pero aún los que tienen todo lleno, como dijo alguien por ahí, solo son pobres ricos. Personas que tienen todo pero no tienen a Cristo y no se saben amadas ni con sentido de vida. Y a veces es más rico un pobre que un rico, porque está rico de la gracia o lleno de la gracia del Señor, porque se sabe amado en Cristo Jesús. Aquí no se trata de si tenemos o no tenemos dinero, aquí se trata de reconocer que eso también debilita y cansa la vida. Y es angustioso, esa es la palabra que viene allí, en angustias, y es una palabra que quiere decir en estrechez, sentirse uno apretado, como que por aquí, por allá, dificultades físicas, dificultades económicas, dificultades relacionales, dificultades de familia, dificultades laborales, dificultades sociales, dificultades de la política, por todos lados como que me aprietan y no me dejan por ningún lado un respiro, sentirse uno así. Eso es parte de la vida, hermanos, bienvenidos al mundo que nos muestra que somos débiles. Y eso es lo que recalca aquí Pablo, en esos aspectos sufrimos todos los seres humanos. Ahora déjeme hacer la aclaración, Pablo utiliza mucho el término débil, que realmente o literalmente significa sin fuerza o sin capacidad de moverse. Es un término griego que se utiliza incluso en la medicina para la incapacidad para movilizarse, pero que termina siendo traducido en el griego moderno, en las Biblias de hoy, como incapacidad o falta de fuerza para movilizarse. No solamente la falta del movimiento, sino la falta de fuerza para el movimiento. Y eso está hablando no solo de movimientos físicos, sino del corazón. Cuando uno se siente impedido, imagínese una persona deprimida. Alguna vez un hermano que es psicólogo me decía, pastor, es igual, así como cuando usted se quiebra una pierna, es tan terrible que le digan, pero salga corriendo, venga, sobre todo si se le acabó de quebrar y el hueso está partido, apúrele. Eso es cruel, como cuando una persona está muy deprimida, muy angustiada en su corazón y le diga, pero ¿qué le pasa? Ríase, ríase, a ver, ríase, anímese, porque está quebrada por dentro. Eso es lo que esencialmente se nos enseña acá, pero esa palabra también la utiliza Pablo muy hábilmente para expresar otro tipo de cosas que no es específicamente esto, y de un término pasa a este término para atraer la atención de los receptores, la iglesia de los Corintios. En esta misma carta vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10. Allí aparece la palabra debilidad, pero para mí deberíamos entenderla como la actitud amable o la amabilidad de Pablo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 10 dice, porque a la verdad dicen, de Pablo, ¿no? Las cartas son duras y fuertes, por correo electrónico y por WhatsApp es durísimo, si fuera esta época, mas la presencia corporal débil. Y lo profundizan, la palabra o lo que dice menospreciable. Estaban menospreciando la obra del ministerio de Dios a través de la vida de Pablo, y Pablo acá está defendiendo su ministerio, tiene un ataque fuerte contra su ministerio desde la iglesia de los Corintios en Corinto, menospreciándolo a él y a su capacidad ministerial, y en últimas al llamado de Dios, y en últimas al Dios que le hizo el llamado. ¿Y cómo lo hacen? Por cartas. Recuerden que hubo una primera carta que está aquí en la Biblia, otros dicen que hay una segunda carta en medio, otros dicen que la primera parte de esta segunda carta es la segunda carta y la segunda parte de esta carta es la tercera, pero bueno, hubo carta anterior
Y allí Pablo era fuerte, incluso les mandó a decir, hay uno que está ya acostándose con la mujer de su papá, con la madrastra, sáquenlo. ¿Qué está pasando que no se ponen pendientes del asunto? Ustedes y yo vamos a tratar con ese caso de pecado en la iglesia, yo desde lejos. Entonces ellos dicen, así, de lejos, durísimo. Pero cuando llega acá, ahí hay todo blandito, ahí todo suavecito. Decía un hermano amigo, es buen amigo, pastor, pastorea la iglesia donde nosotros nacimos en la fe, o fuimos bautizados y edificados y llamados al ministerio. Decía, eso usted mira el predicador, si predica durísimo, cuando se baja es una madre completa, eso es una cosita blandengue. Pero si predica así blanditico, hola hermanos, hola, no tiene miedo cuando se baje de ahí, carácter terrible, dice él, y dice que la fórmula por lo general le sirve. Aquí no es desde el púlpito hasta la relación personal, sino desde las cartas o lo lejano hasta la relación cercana y presencial. Y cuando usted hace un estudio de la personalidad de Pablo a través de sus escritos en la Biblia, que Dios inspiró, pero que como lo vimos en el 3er capítulo de Timoteo, por ser inspirado palabra por palabra la Biblia, no dejó de usar Dios la personalidad de sus autores, nos revela que la personalidad de Pablo era todo menos blandita. No se andaba con delicadezas. Hola. Nombraba a la gente con nombre propio y decía, este hay que sacarlo. Tenía la capacidad de enfrentarse y al principio era más fuerte, obviamente, en la medida que fue progresando en el tiempo con el Señor y en el servicio a Dios, fue siendo cada vez más madurado y más moldeado, más contenido, su carácter más dominado por el Espíritu Santo, al punto que llegó a verse tan amable que estas personas podían decir, duro por cartas, cuando llega es muy blandito. Eso es lo que sucede cuando las personas son muy amables y otros menosprecian esa amabilidad. Eso es más bien como un caballo fuerte que se contiene cuando tiene un buen jinete. Él estaba reteniendo todo lo que podía hacer en su personalidad solo por ser bendición para los demás y no atropellarlos con su forma de ser, sino mostrarles a Cristo a través de su buen trato. Aquí no es la debilidad que vimos en el texto inicial y por eso tengo que aclararlo, pero Pablo utiliza eso, me están viendo débil porque soy amable, porque soy cordial, y en algunos casos se suelta a hablar más fuerte. Aquí está hablando él, ustedes me ven débiles, pero precisamente el Señor nos fortalece en otro tipo de debilidades, las debilidades humanas, de los sufrimientos que tenemos por servir al Señor. No es eso amabilidad, que malinterpretaron. Mire el capítulo 11, versículo 21, conmigo, 2 Corintios 11, 21. Ya se suelta Pablo a hablar sobre su testimonio y en el versículo 21 dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Está hablando sarcásticamente o irónicamente sobre que él no hizo lo que hacían otros apóstoles u otros que se llamaban ministros de Dios con los corintios. Dice, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y ahí se soltó el hombre a regañarlos. ¿Qué quiere decir él acá? Está utilizando de forma sarcástica, diciendo él, bueno hermanos, ustedes se someten a gente que los maltrata. Estábamos trabajando en la parte en el IVIVA, una materia que se llama ética bíblica, y yo les cuento que alguna vez alguien me dijo, un ministro del Señor, que se suponía que era un ministro de Dios en la iglesia, que trataba mal a la gente para enseñarle a ser humilde. Yo le dije, no, enseñando a la gente a ser humilde me voy a volver yo orgulloso, apoderándome de la vida de la gente y maltratándola verbalmente, no tiene sentido. Prefiero que me vaya como Pablo. Que digan, ay, tan blandito. Ay, qué. Porque no tengo yo esa autorización de parte del Señor. Pero otros sí lo hacían con la iglesia de Corinto. Que cuando usted lee los 2 capítulos, por favor lea las 2 cartas, se veía que era una iglesia bastante desorganizada, muy llena de dones y talentos, pero con muchos conflictos entre hermanos. Y entonces tenían favoritismo, se dividían por el uno, por el otro, y al final terminaban aprovechándose del que fuera más suavecito para que hiciera lo que ellos quisieran. Dice Pablo, no, yo no soy así.
Si me tienen que perdonar ser débil, perdónenme esta debilidad, no abusar de ustedes como todo el mundo abusa. ¿Eso es ser sarcástico? ¿Eso es ser irónico? Sí, pero él estaba tratando de llamar su atención, porque era una iglesia difícil, eran personas conflictivas, era fuerte el asunto. Entonces no es esta la debilidad que habla Pablo en nuestro texto base, pero sí es la posibilidad de enfermar y de caer en tentación. Veamos un contexto más directo ahí en el capítulo 11, versículo 29 y 30. Ahí mismo en el capítulo 11, versículos 29 y 30 dicen: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice Pablo: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Puede traducirse de dos formas, pero aún ambas pueden llevarse a unificar en el sentido de que enfermar y caer en tentación es una posibilidad de cualquier creyente, incluso de los más maduros como Pablo. Entonces los más maduros deben aprender a las personas a verlas cuando se enferman o están débiles físicamente, o cuando se enferman espiritualmente y son tentadas, incluso caen en tentación, con misericordia, porque podría ser yo. Y tengo que acompañarla porque yo también me enfermo y yo también soy tentado y yo también puedo caer en pecado, puedo caer en desánimo, en desaliento, puedo caer en apatía, puedo caer en una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y podemos flaquear. Levante la mano aquí el que alguna vez no haya flaqueado, se haya sentido triste, frustrado, deprimido o angustiado. No el que sea flaco, porque ya vemos poquitos, gracias a Dios. Sino el que haya flaqueado en su corazón. Como que decía el presidente antiguo en Venezuela, decía los escuálidos, que literalmente significan los blandos, ¿no? No la interpretación política que le dio, sino significa ser escuálido, ser blando. Flaquear significa estar débil. ¿Acaso es que yo tampoco me siento enfermo? Dijo Pablo. Yo no. Solo se enferman los demás. A mí no me llegan tentaciones, pasan de lado. Y la primera tentación que nos llega a todos es la del desánimo. Dijo alguien alguna vez: si en algo hemos pecado los cristianos, todo es el desanimarnos. En algún momento decimos: ay, ya no más. Ya no más esto, ya no más aquello, ya no más lo otro. Hermanos, eso sí es lo que Pablo está tratando en el texto de 2 de Corintios cuando habla de la debilidad humana, que nos debe de llevar a fortalecernos en el poder divino. Está relacionado con la primera carta a los Corintios, pero no necesariamente es lo mismo que la fragilidad humana que nos diferencia de Dios en 1 Corintios 1, o la fragilidad humana que nos impulsa a tener un mecanismo de defensa. Si me van a hacer daño, yo me protejo, que la menciona en 1 Corintios 2 Pablo, o en lo que muchos toman como tal, ser débiles, cuando se busca hacer fuertes a otros. Pablo se decía que él se hacía a sí mismo débil por fortalecer a otros. ¿Qué quería decir eso? Lo que en otras partes escribió: no importa que yo no crezca con tal de que ayude a crecer a otro. No importa que yo no avance tanto en la fe con tal de que ayude a avanzar a otro. Está hablando de forma simbólica, está relacionado, pero no es exactamente lo mismo. Ni es mucho menos lo que buscan hacer ver las personas en ciertos temas que no son pecado, queriéndolos mostrar como pecado. 1 Corintios del capítulo 8 al 9 y hasta el 10, pero sobre todo en el 8, 9, en 8 y 9, en el 8, 7, en el 9, 8, 9 al 12, en el 9, 22, aparece la palabra debilidad, pero ¿sabe sobre qué? Eso sí no tiene nada que ver con esta debilidad, sobre estar viendo pecados donde no los hay. Y Pablo le llama débil en la fe. Romanos 14 también hace lo mismo. Podríamos sacar toda una serie sobre eso. No es esto. Y eso es muchas preguntas que hace la gente. La gente cuando llega a la iglesia dice: ¿qué hay que hacer? Y casi todo el mundo pregunta: ¿puedo ir a las ferias? Si estamos en ferias aquí en Bucaramanga, ¿o no puedo ir a las ferias? ¿Puedo fumar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo bailar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Buscamos una lista. La mayoría de la gente cuando entra a las iglesias. Y hay cosas que no son pecado en la Biblia, pero que algunos hermanos insisten por verlas como pecado, porque en su comprensión del caminar con Dios les parece que en su cultura y en su contexto es pecaminoso comportarse de esta manera, vestirse de esta manera, hablar de esta manera,
meterse a ciertos sitios. Y hermanos, y si cada uno en su relación con Dios considera que esto es pecado, la Biblia dice en Romanos 14 que lo que no es de fe es pecado, no lo haga. Si no está confiando en el Señor de que eso está bien, no lo haga. Pero esa tampoco es esta debilidad. Y podríamos hacer sobre esa toda una enseñanza, una serie sobre ese tipo de debilidad en la fe. Esta es la debilidad para enfermarse y morir. Y eso sí aparece en 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 30, y en el capítulo 11, versículo 15 al 43. Cuando Pablo habla de la cena, dice que por algunos andar no conforme a la obediencia y la santidad en el Señor, no discerniendo el cuerpo de Cristo, lo que Cristo hizo por ellos, y el cuerpo de Cristo que es la iglesia, para andar en santidad y en comunión, algunos están débiles, se han enfermado y hasta se murieron. Porque Dios incluso puede utilizar nuestra debilidad para tratar nuestro carácter. Yo le decía a alguien en estos días, y me lo recuerdo a mí mismo cuando oro por alguien, ¿estamos dispuestos a que Dios meta la mano para trabajar en las personas por las cuales oramos? Por favor, recuerde esto que estoy hablando. Estamos dispuestos a que cuando oramos por alguien, Dios no solamente trabaje en su interior cambiando su corazón, sino que si Él lo ve conveniente, trabaje en sus circunstancias, haciéndolo si es necesario sufrir lo que tenga que sufrir con tal de encaminarlo en Él. ¿De verdad sabemos lo que le pedimos a Dios cuando le pedimos que Dios intervenga en la vida de alguien? Porque Dios es Dios. Como les dije hace un rato, no es que nosotros lo hagamos a la persona sufrir. Si Dios determina que pase algún sufrimiento para encarrilar su vida, Él es Dios. Y lo más tremendo, ¿sabe qué es? Que Dios tiene personas orando por usted y por mí para que Dios nos encarrile. Así que si tiene que utilizar cualquier circunstancia, ya tiene personas orando por nosotros. Y si nadie orara por mí ni por usted, tiene a su Hijo, si usted es creyente, Jesucristo, a la diestra del Padre, intercediendo por su vida y por la mía. Así que ni porque se vaya hasta la China o la Conchinchina, Dios no lo va a dejar suelto. Si es su Hijo, va a tratar con su vida. Estoy orando por ustedes, hermanos. Oren por mí. Es este tipo de debilidad, el enfermarse, el morirse, el caer en tentación o el ser muy tentado. ¿Y para qué es que Dios nos deja ser débiles? Este es el punto más largo, hermanos. Volvamos a nuestro capítulo inicial, 2 Corintios 12, del 7 al 8. Dice Pablo explicando, y para que la grandeza de las revelaciones, porque Dios lo ha utilizado para revelar su voluntad en lo que tenemos hoy como la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, como un punzón en mi carne, obviamente en mi naturaleza humana, no solo en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces, que en la Biblia significa con mucha reiteración, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, como iniciamos leyendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No está mal, hermano, que usted diga, Señor, quita de mí esta tentación, quita de mí esta circunstancia, Señor, no puedo más con esta lucha, con esta fragilidad de mi carácter, con esta tendencia pecaminosa de mi ser, con esta circunstancia adversa, con este problema, con esta escasez, con este conflicto o afrenta. Estoy mal, Señor, me siento débil. De eso está lleno los salmos. Pero recuerde la respuesta. Dios nos responde, bástate mi gracia, porque esa debilidad es para que humildemente dependas de mí en oración. Para que no te enorgullezcas. Usted no es Pablo, yo no soy Pablo, yo no escribí la Biblia, aunque yo tomo el pelo a veces diciendo yo leí capítulo tal, versículo tal, para dar a entender que es mi perspectiva. Pero no somos el apóstol Pablo. Pero usted y yo sí podemos ser orgullosos en nuestra vida. Y el peor de todos los orgullos es vivir sin depender de Dios. Todo el mundo nos puede ver humildes, todo el mundo nos puede ver sencillos, todo el mundo nos puede ver decir, qué hermano, qué hermana tan humilde, tan sencilla, pero no ora. Es tan orgulloso que vive sin depender de Dios.
no lee su Biblia, es tan orgulloso que vive según los criterios que tiene en su mente o con lo que agarra del mundo para vivir su vida. No se apoya en otros hermanos que caminan en el Señor, es tan orgulloso y tan orgullosa que piensa que él o ella solo tienen la interpretación correcta de la Biblia y así andan por el mundo. Eso es orgullo. Así yo sea muy amable y muy querido con la gente. Eso es orgullo. Y sabe que dejar de ser orgullosos de nosotros termina y depender de Dios humildemente, como le pasó a Pablo, con aguijones, dificultades, debilidades que Dios usa para eso, termina haciéndonos orgullosos y gozosos, pero de Cristo. Es lo que dice ahí. Mire el versículo 1 al 6 del mismo capítulo 12. Estamos retrocediendo para ver antes de lo que habíamos leído inicialmente. Capítulo 12 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, no es conveniente que yo me enorgullezca, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, habla en tercera persona de sí mismo, Pablo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Experimenté en el Señor cosas y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré. Me voy a enorgullecer de esa experiencia, pero de mí mismo ahora, pensando en esa experiencia, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Todas las características, talentos que tengo los puedo sacar al frente, quería decir Pablo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Salte conmigo al versículo 11 del mismo capítulo, después del texto que leímos al inicio. Me he hecho necio al gloriarme, porque al final, para llamarle la atención, terminó enorgulleciéndose de lo que era, en lo humano. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, dice Pablo, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Y de nuevo, con dolor, porque los amaba mucho, pero ellos lo menospreciaban bastante, dice: perdonadme este agravio. No nos conviene gloriarnos. Y a veces nosotros lo hacemos, decimos, para contener a esa persona que está hablando, que está diciendo, entonces yo voy a decirle: lo que pasa es que yo sé. Y Pablo eso es lo que está diciendo: déjenme un poquitico actuar como un loco y voy a mostrarles lo que yo he sido, lo que he sido como judío, lo que he padecido como apóstol, y recordarles lo que Dios ha hecho a través de mi vida en sus vidas, para que ustedes no me menosprecien tanto. Pero la realidad es que lo que nos conviene es, como él lo dice hace un rato, gloriarnos en el Señor. Porque el texto que vivimos inicialmente lo dice claramente. En el versículo 9 dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo, o para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y al final del versículo dice: porque cuando soy débil, entonces sois fuerte. El orgullo que tengo es de lo fuerte que es mi Señor. El gozo que me da es que Cristo está conmigo a pesar de mi debilidad. Y eso es un gozo que nadie quita, porque cuando nosotros nos enorgullecemos mucho por lo que somos, o por lo que tenemos, o por lo que hacemos, en algún momento tenemos menos, hacemos menos, no somos capaces de algo, y entonces entramos en depresión, entramos en angustia, entramos en desánimo. Yo antes era capaz, ahora ya no. Yo antes podía, ahora ya no. Usted habla con los hermanos que ya no vienen y ellos le dan una lección a uno. Yo entiendo que antes podía hacer esto, ahora con 95 años o con 80 y pico, ya no. Y ellos van entendiendo lo que Cristo le dijo a Pedro: Pedro, tú ahorita vas a donde quieres, luego te llevarán a cualquier lugar. Ya no podrás ser tan impulsivo, Pedrito, te van a llevar para allá y para acá. Y hermanos, no tenemos que volvernos viejos para saber que hay algunas cosas que ya no podemos hacer. Las circunstancias, las cosas, la vida, las relaciones nos llevan a reconocer
que las cosas no siempre son igual ni funcionan de la misma manera y a veces somos impotentes, pero ¿saben que nos podemos volver orgullosos para no deprimirnos en nuestras falencias y debilidades? En que el Señor está con nosotros, con su poder. Y ese es el segundo punto, que es el más sencillo. Si el primero es la debilidad humana y quería que usted se identificara conmigo en ello, quiero que usted mire el poder de Dios. En el versículo 9, de nuevo dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios es la gracia de Dios, suficiente para lo que yo necesito, suficiente para lo que es necesario. Es una gracia basta, que es suficiente para gratuitamente Dios socorrerme, auxiliarme, ayudarme en lo que soy débil. Entre más débil soy, más puedo experimentar el poder de Dios, que eso es su gracia. Gratuitamente me lo ha dado por medio de Cristo. Las personas que he visto que más oran son las más tentadas a no orar. Las personas que he visto más fieles son las más tentadas a ser infieles. Las personas que he visto que mejor administran las finanzas son las más tentadas a malbaratarlas o a no ser productivos, porque reconociendo sus debilidades y son cristianos, vienen al Señor y Dios les da el poder en su debilidad. Eso es gracia. Pero cuando nosotros nos confiamos, no, eso yo lo hago rapidito. Decimos en Colombia, par patadas. Para mí eso es algo fácil. Cuando uno predica, cuando uno se sube al púlpito y dice: este sermón está sencillo, ya esto lo he predicado varias veces. Desastre. La primera vez que prediqué en mi vida yo iba muy contento porque me invitaron a predicar en una iglesia, primera iglesia, es que me invitaron a una iglesia fuera de la iglesia donde nacimos, en el ministerio. Era una iglesia pentecostal, trinitaria, la misión internacional, la más antigua ya de Cúcuta. Y yo iba contento porque cuando el pastor me lo dijo, yo anduve en la moto que tenía una FR80 y yo sentí algo especial. No me pasa todas las veces. Yo sentí como si Dios me arropara y me tocó parar la moto y hacerme a un lado y decir: Señor, gracias, porque te voy a servir por tu poder y por tu gracia. Y cuando llegué allá a predicar, después de haber preparado mucho, fue un desastre. No sabía ni por dónde estaba empezando, ni por dónde iba, ni por dónde terminaba. Cité un texto y me enredé, me hice bola, como dijo el Chavo el 8. Y cuando me bajé, el pastor estaba ya sufriendo. Por lo menos se me iba a enredar que no dijera ninguna herejía, porque no me conocía él muy bien, me conocía el otro pastor amigo de otra denominación, y por medio de él me había invitado. Me dijo: gracias, hermano, Dios nos ministró. De todas formas, él yo creo que descansó de que por lo menos herejías no salieron. Me abrazó y me dio las gracias. Yo dije: gracias, ¿por qué? Y a veces en los peores intentos nuestros, Dios hace sus más grandes obras gloriosas. Porque Dios nos enseña que no es porque somos capaces, sino porque Él es poderoso, y eso es gracia. Gracia no es un tiquete para entrar solamente al cielo. Gracia es el poder de Dios en nuestras vidas por la fe en Jesucristo. Eso es gracia. ¿La necesita para su trabajo? ¿Se siente débil para trabajar? ¿Se siente débil para servir en la casa del Señor? ¿Se siente débil para seguir su relación de pareja? ¿Se siente débil para lidiar su familia? El Señor le dice: ¿le basta mi gracia? Porque mi gracia es demasiado vasta. Es mi favor inmerecido por la obra de Cristo. Si les alcanza. También aquí está siendo sarcástico el Señor, con el mismo Pablo que lo fue con los corintios. Le está diciendo: Pablito, ¿le alcanza con que yo esté con usted cuando usted es débil? ¿O quiere quedarse en sus fuerzas? Es la gracia de Dios suficiente para lo necesario, que se perfecciona, dice el texto bíblico en el versículo 9, o se consuma, porque la palabra significa cumplimiento final, o se cumple completamente en nosotros esa gracia cuando somos débiles, porque si no, no la veríamos como gracia. Diríamos: no soy yo fiel que vencí la tentación, eso de no ser infiel, yo soy mujer que me llegue, yo le digo chao, ya. Eso de no robar yo la plata que ve ahí botada, yo digo: no, eso no es mío, es que yo sí soy capaz. El que piense que está firme, mire que no caiga. Y la misma Biblia también dice: poderoso es Dios para sostenernos sin caída. Así que es por su gracia. Y nuestra lucha no es por ser fuertes en nuestras fuerzas, para sentirnos fuertes y enorgullecernos y poder mostrar nuestra fortaleza delante de los demás. Nuestra lucha es por gozarnos
y darle gloria a Dios por nuestras debilidades para depender de Él y que su gracia nos levante, nos fortalezca y obre en nuestras vidas. Y eso se vence de rodillas en oración, buscando su palabra y en comunión con Dios a través de la comunión también con los hermanos. Es la gracia de Dios suficiente para lo necesario. El poder de Dios también es el poder de Cristo que vive en los suyos. Dice el versículo 9 al final: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra es que haga una tienda. Y para ilustrarlo, obviamente una tienda da sombra, cubre un lugar, que Dios habite allí. Dios habita en nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que pasó con María, la madre de Jesús, nuestro Señor? Ella preguntó: y yo no he conocido varón, ¿cómo va a pasar que yo quede embarazada? El poder del Altísimo te cubrirá, la sombra del Señor te cubrirá y concebirás, de tal forma que el santo ser que ha de nacer será llamado Hijo de Dios, el Hijo verdadero de Dios encarnado por la obra del Espíritu de Dios. Hermano, nosotros ni siquiera nos está envolviendo la presencia del Espíritu. A mí me encanta lo que les dije hace un rato, que yo sienta que Dios me envuelve con su presencia, es espectacular, pero no dependo de eso. Yo creo en lo que la Biblia dice: más que envolverme, su Espíritu está en mi corazón. Y yo ahora soy el templo del Espíritu de Dios. Si no lo siento por fuera, lo llevo por dentro. Él mora en mí. Su poder está en mí. Y está en usted si ha creído en Cristo. Su Espíritu glorioso mora en usted. Y es el poder de Cristo que hace fuerte ¿a quién? Al que lo ama. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Porque soy masoquista? No, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero eso pasa, que cuando soy débil, entonces soy más fuerte, pero porque en medio de mis debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, amo a Cristo, y por amor a Cristo me gozo. Mi gozo no es sufrir, mi gozo es andar con Cristo en medio del sufrimiento. Y el problema no es lo que usted sufre, mi hermano, el problema no es su debilidad, el problema no es las circunstancias adversas, el problema es cómo lo sufre. Si lo sufre mirando y anhelando que esa persona que lo afrenta, que esa circunstancia que lo ofende o que lo daña, cambie para sentirse amado por él o por ellas. Y no depender del amor de Cristo y saberse amado en Cristo. Ese es el problema. El débil Pedro terminó siendo restaurado por el Señor y fortalecido en su debilidad, con una entrevista donde el Señor Jesús le preguntó, no le dijo: Pedro, ¿vas a volver a caer? ¿Me vas a volver a quedar mal o qué? No le dijo eso al Señor Jesús resucitado a Pedro, ¿no? ¿Qué le preguntó? Pedro, ¿se siente fuerte? Ahora sí, ¿está fuerte? ¿Para trabajarle al Señor? ¿Para trabajarle a mí? ¿Qué le preguntó? ¿Me amas, Pedro? Si amo al Señor, no importa lo que venga, que se venga lo que se venga, Él me fortalecerá en mi debilidad. ¿De verdad amas al Señor por sobre todo? Por sobre tus amigos, familiares, pareja, bienestares económicos, estabilidades. ¿Amas al Señor por encima de todo? Pues podrás pasar todo por amor a Cristo. Lo citamos mucho porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahí dice, no todas las cosas ayudan a bien a todo mundo automáticamente, dice a los que aman a Dios. Entonces, mi hermano, ame al Señor para que pueda ser fortalecido en su debilidad. Ámelo más y para eso conózcalo más. Déjeme darle una conclusión práctica. Haga una lista de sus debilidades, le pregunté al principio, físicas, emocionales, espirituales, de carácter. Saque una lista de sus conflictos, de sus afrentas, de las persecuciones, de la escasez, de la necesidad que está pasando, de lo externo y de lo interno. Y confróntela con el poder de Dios, a ver si eso y lo que Cristo ha hecho por usted y lo que Cristo hace por usted y hará por usted, a ver si lo uno no es sepultado por lo otro. Medite en lo que Dios hizo para salvarlo en Cristo y cómo Cristo lo está haciendo usted fuerte para Él. Termino con esta ilustración. Ayer veíamos una película muy bonita con mi esposa de una niña que termina siendo una de esas series de películas cristianas muy edificantes, una atleta en el Señor. Hay toda una cantidad de tramas, pero ella, que es la protagonista, se sentía abandonada por su papá
y realmente él no había muerto. Aunque la abuela le había dicho eso porque él en drogas había estado y la abuela le había dicho que había muerto. Y al final de la película, les voy a tirar el final por si la buscan. Al final de la película ella lo encuentra a él y se reconcilian, pero le cuesta perdonar y solo lo puede hacer para poder disfrutar a su papá que había perdido, a su papá terrenal, cuando se encuentra con su papá celestial, con el Señor. Y cuando aún a pesar de estar en un colegio cristiano, como muchas veces nosotros al lado de cristianos o incluso una iglesia cristiana, vivimos luchando porque nos ame todo el mundo y nos sentimos rechazados. Después que la evangelizó la coordinadora o rectora del colegio, en medio de su lucha en su corazón para saber si perdonaba o no a su papá, le predicó a Cristo y le mandó: ahora que usted quiere entregarse a Cristo, lea Efesios capítulo 1, capítulo 2, y ella encontró que en Cristo ella era perdonada, era aceptada, era sellada con la presencia del Espíritu de Dios, era un pueblo de Dios especial para el Señor, y empezó a ver todo lo que ahora ella era en Cristo y dejó de pensar que había sido rechazada, subestimada, abandonada y traía al mundo quién sabe para qué. Esa es la tarea que usted tiene que hacer. No solamente saque la lista de las debilidades y se ponga a llorar, saque la lista de las bendiciones en Cristo, lea Efesios capítulo 1, capítulo 2 y alégrese en el Señor, y ahí sí llore en arrepentimiento y conversión y camine con el Señor, porque entre más débil usted sea, felicitaciones, bienvenidos al club, más poderosos en Cristo podemos ser. Mayor es el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que por favor póngase sobre sus pies para orar. Padre, gracias. Gracias por hacernos frágiles. La misma Biblia, tu palabra dice en Hebreos que Cristo se hizo débil como nosotros, no pecador, débil como un ser humano, frágil como nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que se hizo en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y más grande aún, porque si no pecó, mayor nivel de tentación soportó en su contexto particular, no solo para honrarte a ti, Padre, sino para salvarnos a nosotros. Cuán grande es tu amor y cuán grande poder de tu gracia no aprovechamos cuando miramos solo las afrentas, las persecuciones, las necesidades, las angustias, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestras tentaciones y aún nuestras caídas en pecado, y no miramos tu gracia en Cristo Jesús. Gloriosa gracia. Si el mundo me desecha, tú no, Señor, y si yo mismo me quiero desechar, tú me llamas. Solo tengo que decírtelo a ti, como cantábamos hace un rato: dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Abre tu boca, Señor, abre nuestra boca. Hermano, abra su corazón. Señor, abre nuestro corazón. Señor, haznos gemir delante de tu presencia en nuestra debilidad y sufrimiento. Hermano, abre tu corazón y gime, si es el caso, delante de la presencia de Dios, en medio de lo que estés sufriendo. Pero no rechaces la gracia del Señor. No subestimes la gracia del Señor, que es el poder que nos santifica, nos fortalece, nos restaura, nos da sentido y propósito a la vida, como deberíamos serlo todos los creyentes. No deberíamos pensar: ¿y por qué sufro esto? ¿Y para qué sufro esto? Lo que sufro, lo sufro por amor de mi Señor, para que Cristo sea conocido en medio de la circunstancia que estoy pasando, para que su carácter sea visto en mí, Señor, que esa sea nuestra convicción. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, y que no nos enorgullezcamos pecaminosamente en nuestro corazón, sino gloriosamente en ti y en tu poder en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Fortalece a mis hermanos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus afrentas, tú conoces sus angustias, tú conoces, oh Santo Señor, todo lo que les acontece, su fragilidad. Fortalécelos en Cristo, atráelos a ti, la fuente de poder y de gracia. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo pedimos. Amén y amén.